Buenas noches. En hora y media los jueces y magistrados federales del país iniciarán un nunca visto paro de actividades. Ahora piden desechar la reforma al Poder Judicial, mientras una parte de los empleados del Poder Judicial en el país cumplieron su segundo día de paro. En el edificio de Avenida Revolución, en San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, trabajadores y hasta un magistrado crearon esta pieza, el hip hop del paro. De corazón también. Revolución 36. De corazón para el mundo, para México, queremos que se escuche nuestra voz. Aquí estamos otra vez, sigo con el sentimiento que no me deja dormir por callarme lo que siento. No son votos en las urnas los que deben decidir quién imparte la justicia que requiere este país. ¿Sabes qué se necesita? Jueces que sean de carrera, que cuenten con excelencia, que estén muy bien preparados para juzgar a conciencia. Hace falta independencia, jueces que sean imparciales, que te dicten la sentencia sin el tráfico de influencias. La verdad que da coraje ver cómo se escudan ellos en la voluntad del pueblo para hacer sus atropellos. Te quitan pensión como en un amparo, te cortan la luz como en un amparo, no te dan vacunas como en un amparo, no dejan casarte como en un amparo. Bueno, vamos a tener todo en hora y media. Inicia el paro de jueces y magistrados federales. Vamos a tener en un momento todo lo que pasó hoy y lo que viene para los próximos minutos. En la noche cayó una tormenta en la zona sur de la Ciudad de México, otra vez en la zona sur de la Ciudad de México, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, y ahí están las imágenes. Un auto quedó varado en el Bajo Puente Periférico Sur y la avenida Picacho a Jusco. Hubo inundaciones en Jardines del Pedregal, en Héroes de Padierna, en fin, qué decir, en Xochimilco, qué decir, ahí están las imágenes. En otras cosas, el Instituto Nacional Electoral en esta discusión acalorada difundió los anteproyectos de cómo va a quedar integrada la Cámara de Diputados y de Senadores. Todo indica que Morena va a tener mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. De acuerdo con la propuesta de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, la coalición Morena, PT, Partido Verde sí tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con el 72.8% de las curules. Según la propuesta que será votada el viernes en el Consejo General del INE, Morena tendría en total 236 diputados, el Partido Verde 77 y el PT 51, es decir, 364 diputados para la 4T. La oposición tendría 135 diputados, 72 para el PAN, 35 para el PRI, 1 para el PRD y 27 para Movimiento Ciudadano. Una diputación independiente completará los 500 legisladores. En el Senado, la Cuarta Transformación no tendrá las curules suficientes para la mayoría calificada, pero sí estará muy cerca con 83 senadores, según la propuesta que votarán los consejeros del INE. Morena tendrá 60 senadores, el Partido Verde 14 y el PT 9. La oposición tendría 45 senadores, 22 para el PAN, 16 para el PRI, 2 para el PRD y 5 para Movimiento Ciudadano. Esta propuesta del INE le da a la oposición 9 curules, más de lo proyectado por el gobierno federal, pero se mantendría una mayoría calificada para las iniciativas del gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a ver cómo votan esta propuesta los 11 consejeros del INE el viernes. Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría,
de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes. En lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga. Las palabras del presidente sobre el paro de los trabajadores del Poder Judicial hoy en su segundo día y de lo que en unos minutos se deberá concretar, el paro de los jueces y magistrados del Poder Judicial. Al oriente de la Ciudad de México, 2 jueces se adelantaron al paro de labores votado y acordado con su gremio para hoy a la medianoche. Arturo Medel y Agustín Ramírez desde ayer comparten las lonas con los trabajadores de los juzgados de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Oriente. Estamos atendiendo los asuntos urgentes, pero cuando estamos ya concluimos nuestras actividades con ese tipo de diligencias, pues salimos a apoyarlos. Y aunque desde ayer los avisos de suspensión de labores informan al público que solamente atenderán casos urgentes, las puertas de aquí no se han podido cerrar y el personal en paro de labores no deja de trabajar porque en materia penal casi todo es urgente. El día de ayer tuve 2 audiencias, una de ellas de carácter urgente porque tenía que ver con la modificación de una medida cautelar. El día de hoy tuve otra audiencia de carácter urgente a las 9:15. Se trató de una audiencia donde cumplimentaron una orden de aprehensión. Hace aproximadamente 4 horas dejé la toga en la oficina, dejé la corbata para estar de manera más cómoda con los compañeros. Si hay algún asunto urgente, pues de inmediato entro al centro de justicia, me pongo la toga. En las mismas condiciones estuvo el juez Agustín Ramírez, quien entraba y salía del Centro de Justicia del Reclusorio Oriente, porque aunque dice haber votado por el paro de labores, no quiso dejar de atender los casos urgentes. Está paralizado en cuestión de trámite normal, pero cuestiones urgentes las vamos a atender porque al margen de nuestro derecho a manifestarnos, también está el derecho de las personas a que resolvamos sus situaciones jurídicas y nos pronunciemos en cuestiones de libertad. ¿Qué es entonces un asunto urgente para los jueces de los juzgados de procesos penales federales? El día de ayer incluso nos llegó de un personaje relevante una petición de atención médica. Para nosotros es una cuestión urgente porque es su salud. Un asunto urgente es aquel en el que apremia la libertad de la persona. Por ejemplo, cuando a una persona la detienen, a un ciudadano la detienen y el Ministerio Público lo pone a nuestra disposición, pues tenemos plazos procesales, plazos constitucionales. Por ejemplo, otro asunto urgente sería, tratándose de revisión de medidas cautelares, otro asunto urgente es la solicitud de sobreseimiento, donde tenemos que resolver el asunto en 24 horas. En la protesta que se mantiene frente al Centro de Justicia del Reclusorio Oriente, no hay comodidades. Imposible en estas condiciones de tránsito lento, incesante, de un constante ir y venir de abogados y visitantes al reclusorio. Están en paro y apenas empiezan. Es un paro que no había tenido precedentes, entonces no es propiamente una huelga, es un paro que pues estamos iniciando con algo nuevo. No es ilegal, nos estamos manifestando y no estamos dejando a la ciudadanía en desamparo. No es ilegal, aunque hay algunas voces que dicen que los jueces y magistrados no tienen el derecho de ir a un paro como el que estarán por iniciar. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito detalló qué instancias se van a ir a paro: los plenos regionales, tribunales colegiados de circuito y sus tribunales auxiliares, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y sus juzgados auxiliares, los tribunales laborales federales, los centros de justicia penal federal y el Centro Nacional de Justicia Especializada en Investigación, Arraigo e Intervención de las Comunicaciones.
todo eso se va a paro. La asociación aseguró que en lo que dure este paro, el personal dejará de dar trámite a asuntos que estén vigentes. No se ordenarán audiencias, diligencias ni actos procesales y no se proveerá ningún escrito. Solo, como veíamos hace unos momentos, se atenderán asuntos urgentes. Por la mañana hablamos con Juana Fuentes, la directora de la Asociación Nacional de los Jueces y Magistrados Federales. Nos dijo qué buscan y qué es lo que quieren ahora para levantar el paro que estallaría en breve. En concreto, hoy la petición ya con el paro votado, aprobado, ¿qué piden? Ciro, pues que se deseche esa reforma. Que se deseche. Que se deseche. Sí, claro. Vamos, ya no es un diálogo, es que se deseche. ¿Qué significa que se deseche? Que no se vote, que se anuncie que se va a revisar y no se va a votar. Así es, mira, pues la forma en que se hicieron los cambios es una burla para el país. No es posible que el ciudadano a pie, tú viviste una situación sumamente complicada, imagínate que el juez que juzgara ese asunto fuera alguien que saliera de una tómbola. Pues sí, de hecho mañana habría una audiencia con el señor Escárcega, el patrón, sobre el caso del atentado que sufrí. Pues quedó pospuesta, quedó cancelada. Claudia Sheinbaum habló sobre el paro en el Poder Judicial. Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, todos. Hay un tema de carrera judicial. En uno de los viajes recientes que hice, una mujer que trabaja en el Poder Judicial me dijo, es que ¿qué va a pasar para los que hacemos examen, para secretario, para pues, todo lo que tiene que ver con un juzgado? Y eso permanece, eso no, también lo dice ahí la iniciativa. Entonces, ahora van a tener oportunidad de ser jueces, magistrados y ministros, cuando antes pues en realidad era más dedazo que examen. ¿Y qué dijo sobre todo esto la Suprema Corte de Justicia? Nada. Publicó un comunicado de 3 líneas, informó que en sesión privada se plantearon distintos puntos de vista de ministros y ministras sobre la reforma al Poder Judicial y se decidió seguir el análisis. Esto es todo lo que ha expresado la Suprema Corte sobre el momento que se vive. Corren por ahí las versiones de que algunos ministros estarían por dejar sus cargos, de renunciar. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Claudia. 1 hora 12 minutos para que inicie oficialmente el paro de jueces y magistrados. Buenas noches, Ciro. Y hoy dos personas entraron a una joyería al interior de la plaza comercial Parque Delta en la alcaldía Benito Juárez. Amagaron a los empleados, rompieron 2 vitrinas y se llevaron unas 50 piezas valuadas en más o menos 250,000 pesos. No hubo lesionados, se atendió a 2 personas por crisis nerviosa, pero por lo menos la pérdida hasta esta noche es de $250,000 de pesos. Y esta noche también 5 personas fueron asesinadas en Naucalpan, en el Estado de México. Este ataque ocurrió en la colonia San Sebastián, muy cerca del campo militar. Según el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda, se trató de un ataque directo contra presuntos narcomenudistas. 2 de las personas que fueron asesinadas esta noche fueron detenidas hace 2 semanas, precisamente por narcomenudeo, pero las liberaron. Hasta el momento no hay un solo detenido. Eso en Naucalpan. En Apaseo el Alto, en Guanajuato, otras 5 personas fueron asesinadas en una recicladora de la comunidad de San Antonio Calichar, muy cerca de la entrada a Querétaro. De acuerdo con los primeros informes, un grupo armado llegó en una camioneta, entró al lugar y disparó contra quienes estaban ahí. Tampoco hubo detenidos. Un solo detenido en este ataque. El fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, presentó esta tarde una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el, así lo llamaron, intento de detención ilegal. Ese intento de detención ilegal del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. El operativo que vimos el miércoles, que difundimos el miércoles, en un restaurante en la colonia Roma.
La Fiscalía de la Ciudad de México presentó la denuncia por estos hechos, ya que asegura que los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no contaban con un oficio de colaboración que les permitiera detener a Javier Corral, algo que al final no hicieron. Y hoy se publicaron las que serán las penúltimas cifras de delitos, de incidencia delictiva durante el gobierno del presidente López Obrador. Las cifras de julio son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bajaron los homicidios en julio respecto de junio. Ahí está, fueron 84 por día. Sigue siendo altísimo, pero sin duda es menos, considerablemente menos que los 91 de junio. El promedio de asesinatos por día pues sigue siendo altísimo, 84 por día. Por donde se le mide es una cifra terrible. Los asesinatos en el sexenio del presidente López Obrador, de acuerdo con las cifras oficiales, superan los 189,000 asesinatos más feminicidio. Sobre otros delitos, el robo con violencia subió, ahí están los números de julio en proporción con junio, y el secuestro, la controvertida cifra de secuestro, pues habría disminuido casi en un 100%, más de 100%. En otras cosas, Donald Trump estuvo en Detroit, criticó a Kamala Harris su papel para frenar la migración y dijo esto sobre México. Quizá ya no le crean a Donald Trump sobre lo que dice en cuanto a México, pero sigue diciendo estas cosas. And we worked well with Mexico, actually, but now Mexico is really taking advantage of our country. They want billions of dollars just to talk. That wouldn't happen with me. I would say, oh, really? Is that right? That's the end of trade with Mexico. And they would say, sir, we will give you $2 billion. How about that? So I'll send Kamala's illegal aliens back home where they belong, and wants to be the president of the United States. She's vice president. She could do it. She's in charge of the border. She could have closed up the border. She should have closed it up. They could have told Mexico, if you don't do it, we're not going to do something. We're not going to have trade. We're not going to deal with you. We're not going to let you sell your cars into the United States. Donald Trump. Por otro lado, en la convención demócrata que hoy se llevó a cabo, el segundo día de esta convención en Chicago, hubo mensajes muy duros y fue un ambiente por demás encendido con la participación de las principales figuras del Partido Demócrata, por lo menos en los últimos años, como el senador Bernie Sanders, quien apoyó hasta el final la campaña de Joe Biden, el esposo de la candidata presidencial Kamala Harris, el señor Doug Emhoff. El discurso estelar, por supuesto, fue del expresidente Barack Obama, quien habló de las debilidades de Donald Trump y las divisiones que genera. Aunque los reflectores se los quitó su esposa y ex primera dama, Michelle Obama. No one has a monopoly on what it means to be an American. No one. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hard-working, highly educated, successful people who happen to be black. It's his same old con. Gracias, Claudia. No me puedo ir. Y no me puedo ir, Ciro, porque la canciller Alicia Bárcena reveló esta mañana que la oficina de trámite de pasaportes ubicada en la alcaldía Iztacalco fue cerrada porque estaban emitiendo pasaportes falsos. Esto lo descubrieron luego de una serie de auditorías que hizo la Secretaría de la Función Pública a las 45 oficinas de emisión de pasaportes en todo el país. ¿Pasaportes una oficina falsos? De gobierno. Sí. Pues que llegue el fiscal Ulises Ruiz, ¿no? Ulises Lara, que llegue el fiscal y detenga, rescate a quienes emitían esos pasaportes falsos. Gracias, Claudia. A nombre de todos los que trabajamos en Grupo Imagen, le mandamos un muy cariñoso abrazo a Román Cajero Hernández. Y bueno, más bien le mandamos el abrazo a Julio Cajero por la muerte hoy de su hijo Román. Fuerte abrazo, Julio. Fuerte abrazo. David.
Tanto que presumía en el momento México y tampoco que duró. Ahorita te doy los detalles. ¿Se acuerdan cuando hablaban del momento México? Que el sexenio iba a terminar en un momento verdaderamente bueno. 2014 con Peña Nieto. No, del momento México de ahora. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Que decían, por ejemplo, que la inversión extranjera estaba alcanzando máximos históricos. Pues más o menos sí. Bueno. Sí está alcanzando muy buenos números, pero el 97% de reinversión de utilidades. Quiere decir que se están quedando, que no está llegando nadie nuevo. Que los que están aquí están consumiendo más, pero que no está llegando más. Ni Tesla. Luego, ¿se acuerdan que decían que había un superpeso? Sí. Hoy, a esta hora, está en 19 pesos por dólar. El día antes de las elecciones estaba en 18.50. Que hace 6 años. Pero bueno, que no todo nos el mundo perdamos se en el peleaba peso. Sí. por invertir en México. Ayer, Fitch ya dijo, estamos considerando en bajar la calificación de la deuda de México porque no nos gustan algunas cosas. Y hoy Morgan Stanley le recomienda a sus clientes que compren menos México, que inviertan menos en México, que tengan cuidado con México en invertir. Dos cosas no les gustan. La parte fiscal, o sea, la parte donde hay demasiado déficit, la inflación está muy alta y hay un crecimiento en la deuda y que eso los llevaría a hacer un ajuste fiscal en 2025. Que se suma con que la economía está creciendo poco menos que nada. Este sexenio tenemos el crecimiento más bajo en promedio anual desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Preocupación por la reforma al Poder Judicial. Esa es la cosa, esa es la... ¿Segunda? Dirían los amantes del lugar común. La gota que derrama el vaso es que no les gusta la reforma al Poder Judicial, que está deteniendo las inversiones porque dicen, a ver, con estas reglas nos había ido como nos había ido. Pero si llegan nuevas reglas, no hay que invertir. Ya hay casos de empresas que abiertamente se fueron a otro país. Por ejemplo, hay algunas que dijeron, mejor nos vamos a Estados Unidos donde vamos a estar más tranquilos, más seguros y más cómodos. Y todavía llega Donald Trump, que ya no se le cree mucho. Hoy, lo que veíamos aquí. Ya no se le cree mucho, pues sí, ya no pero es. Lo dice, pero dice que va a haber aranceles del 100 y 200%. Entonces, hoy México no está de moda. Remátala, David. Tatiana Cloutier nos demuestra que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Consiguió un trabajito en el nuevo gobierno. Hacemos una pausa.